A continuación, tipos y características de deshielo en evaporadores industriales. Le damos la bienvenida a la ingeniera Jessica Weiner. Patrocina Thermofin Sudamérica. Bienvenidos a todos, es un placer compartir con ustedes este espacio, esta nueva jornada. Hoy vamos a hablar de una situación indeseable desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista operativo, sobre todo de las cámaras de frío, las cámaras de baja temperatura. Indeseable porque la formación de hielo necesita, para que nosotros la evitemos, para que nosotros la saquemos, necesita aporte de calor, necesita que saquemos de régimen nuestro evaporador, entonces siempre lo queremos evitar. Es indeseable, pero es muy necesario. Así como podemos ver en estas imágenes, hay una evidente formación de hielo. Muchas son las causas por las cuales se forma el hielo y mayormente son la excesiva infiltración de aire y humedad en las salas. Como podemos ver también en estas otras imágenes, tenemos que recordar que el vapor de agua de ese aire infiltrado se convierte en cristales de hielo y se adhiere a las superficies frías, como son los tubos y las aletas de los evaporadores. Y hay ambientes que en función de las condiciones a las que están sometidos, son propensos a mayor o menor formación de hielo. Entonces, en estos casos donde hay una excesiva infiltración de aire, ya empezamos a tener presencia de hielo en estructuras, en pisos, en paredes, en los gabinetes del evaporador. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a hablar de los deshielos en el evaporador. ¿Cómo afecta a nuestro evaporador? Porque es importante que nosotros realicemos los deshielos. Nosotros tenemos que pensar que el hielo es un aislante térmico. Como veíamos en las imágenes, ese hielo se deposita en las aletas, empieza a disminuir la sección por donde pasa el caudal de aire, el aire atraviesa nuestro bloque, nuestro panel aletado. Si nosotros tenemos presencia de hielo, estamos disminuyendo el espacio por el cual puede atravesar el caudal, y si nosotros tenemos menos caudal en nuestro evaporador, tenemos menos intercambio, y por lo tanto tenemos menos capacidad de nuestro evaporador. Entonces, la presencia de hielo genera una ineficiencia, una pérdida de capacidad. En estas gráficas lo que simulamos, lo que reflejamos es cómo a mayores espesores de hielo empiezan a disminuir los caudales y la capacidad de los equipos. Entonces un equipo que tiene 1 milímetro de hielo tiene una disminución de caudal de un 2%. Eso implica una pérdida de capacidad del evaporador de un 10%. Si en lugar de tener 1 milímetro de hielo tenemos 2 milímetros de hielo, la disminución de caudal es de un 6%. Tenemos un 6% menos de caudal, ese caudal que tiene que atravesar nuestro espacio aletado. Esa disminución genera en la pérdida de capacidad un 20%. Entonces, el efecto que tiene la presencia de hielo en nuestros evaporadores es muy significativa. Si bien el punto más importante es la pérdida de capacidad, en excesivas formaciones de hielo también tenemos problemas y daños mecánicos, deformaciones de aleta, deformaciones o pinchaduras de tubo, bloqueo de ventiladores, deformaciones de aspas de ventiladores. Y todas estas no son más que situaciones indeseables que queremos evitar en nuestras cámaras. ¿Qué es el deshielo? ¿Cómo resolvemos esta situación? El principio del deshielo: aportar un calor, una energía a nuestra sala, a nuestro ambiente, para que esa energía permita derretir ese hielo acumulado, esa escarcha acumulada en nuestro equipo, y
ese deshielo se pueda convertir en agua, y una vez que esté el deshielo hecho, drenar todo ese agua de nuestro equipo, para en el momento en el que no tenemos más agua, poner otra vez en funcionamiento nuestro sistema. ¿Qué métodos tenemos para esto? Tenemos un método más sencillo, simple, que es el deshielo por aire. El deshielo por aire es simplemente derretir el hielo que está presente en el evaporador a través del paso de aire caliente, a través del serpentín, aire de la misma sala, del mismo ambiente. Este método está limitado, por utilizar este aire, a cámaras con temperaturas sobre cero. Y otra limitante que tiene este sistema es que tenemos que utilizarlo en cámaras en donde tenemos velocidades frontales, es decir, la relación entre la sección del evaporador y el caudal, el flujo de aire que lo atraviesa, velocidades frontales inferiores a 2,5 metros sobre segundo. ¿Por qué velocidades bajas? Porque cuando nosotros hacemos ese deshielo podemos tener proyección de agua al ambiente, salpicaduras, goteo, y podemos empezar a tener presencia de agua en nuestro producto desnudo o en nuestro producto envasado en nuestras cajas. Es una situación indeseable. Otro sistema de deshielo que se utiliza es el deshielo por resistencias eléctricas. Aquí podemos ver en las imágenes las resistencias eléctricas en el bloque. ¿En qué consiste este sistema? Tenemos alojamientos, una vaina metálica metálica de aluminio, que permite a través de la periferia del tubo tener un buen contacto con el hielo. Dentro de estos alojamientos se colocan las resistencias eléctricas. Estas resistencias se energizan, entonces ese aporte de calor, esa vaina con ese tubo de aluminio genera el contacto, está en contacto directo con el hielo, se realiza el deshielo, y a su vez esta resistencia está protegida y no está en contacto directo con el agua del deshielo, y es un sistema muy eficiente. La distribución de las resistencias se hace de una forma no aleatoria, sino que se trata de realizar después una buena distribución para el calor que se va a ir generando en el evaporador. Y lo que nosotros tenemos que considerar de este sistema, muchas veces es muy utilizado en equipos comerciales, pero también es utilizado en aplicaciones industriales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que del tamaño del evaporador va a depender la cantidad de resistencias o de potencia que nosotros tenemos que suministrar. Entonces, para equipos de gran tamaño, como son los equipos industriales, vamos a tener altos consumos o consumos energéticos elevados. Si vamos a un caso práctico para ver cuál es el consumo energético que podemos tener en una cámara, en este caso tenemos una cámara de 800 metros cúbicos, una cámara de 8 metros de altura, 9 por 10, tenemos unas condiciones de evaporación de -8, una temperatura de cámara de 0 grado. Necesitamos para refrigerar esta cámara 2 equipos de 46 kilovatios. Estamos teniendo 2 equipos de 182 metros cuadrados cada uno. Si nosotros queremos realizar el deshielo eléctrico de este equipo, vamos a necesitar una energía de 13 kilowatts para realizar el deshielo, necesitamos calefaccionar este bloque. Esos 13 kilowatts significan 26 kilowatts en la cámara, y para esta cámara la energía que estamos suministrando de deshielo implica o significa aproximadamente casi un 30% de la capacidad de frío de nuestra cámara. Otro sistema de deshielo es el deshielo por agua.
El deshielo por agua consiste en una serpentina superior, en una bandeja de agua superior. Esta bandeja recibe un caudal de agua, el cual tiene todas perforaciones que permiten realizar una lluvia en forma vertical sobre todo el volumen de nuestro panel aletado. Una vez que se hace el deshielo, el agua del deshielo más el agua producto del derretimiento del agua acumulada se escurre a través de la bandeja de drenaje. Para estas aplicaciones nosotros es un método muy efectivo porque es muy efectivo y muy rápido. Nosotros tenemos agua a 20 grados, 15, 20 grados, al entrar en contacto con el hielo, enseguida se realiza el deshielo. Es muy utilizado también en cámaras de media temperatura y para aplicaciones de baja temperatura suele utilizarse como método combinado. No lo mencioné antes con el deshielo eléctrico, pero el deshielo eléctrico también se puede utilizar combinado. A veces nuestro sistema en conjunto termina siendo optimizado por más de un método. Se utiliza en cámaras de baja temperatura combinado porque puede generar salpicaduras. Si nosotros en los equipos vemos que tenemos unos deflectores para poder encauzar el agua producto del deshielo. Las bandejas de drenaje son más grandes, tienen drenajes también más grandes para poder drenar todo lo que es el agua. Pero si se produce un rebalse de bandeja o salpicaduras, vamos a estar generando hielo en lugares no deseados. Entonces, por este motivo, no se usa exclusivamente o como método único de deshielo en cámaras de baja temperatura. Si vamos al mismo caso práctico, en este caso, para este mismo equipo, considerando que por cada kilo de hielo necesitamos entre 5 y 8 litros de agua para eliminarlo, y si consideramos 1 milímetro de hielo en este equipo, estamos necesitando 600 litros para realizar el deshielo de este equipo. Considerando unas temperaturas de 20 grados, una aplicación de lluvia de 20 minutos, vamos a necesitarle asegurar a nuestro sistema la alimentación de un caudal de agua de 5,2 metros cúbicos hora. Esa es la demanda de agua que vamos a necesitar cubrir para realizar el deshielo de este evaporador. Ahora tenemos también el sistema deshielo por gas caliente. Este deshielo es el más utilizado en instalaciones de amoníaco. ¿Cuál es el principio? Tenemos ya amoníaco en el sistema, tenemos ya el gas caliente, entonces, bueno, ¿por qué no lo aprovechémoslo para hacer el deshielo? Es un sistema muy eficiente, es un sistema seguro, es un sistema muy automático, no tenemos consumos eléctricos, no tenemos bombeo. ¿En qué consiste o cuál es el principio? El principio básico, hay diferentes métodos. Yo me voy a basar en este caso, en este esquema que les presento, pero hay muchos métodos de detalle de cómo hacer el deshielo. El principio básico es introducir refrigerante en estado gaseoso, proveniente de la descarga del compresor, aprovechar ese vapor de agua para calentar el serpentín, para calentar el bloque, y de esta forma derretir todo el hielo. Ese vapor de amoníaco se condensa y lo regresamos o lo ingresamos a la línea de succión. ¿Cómo se realiza esta operativa? A través del cuadro de válvulas. Nosotros tenemos la línea de alimentación, lo que vamos a hacer es cerrarla. Vamos a cerrar la línea de alimentación, pero vamos a dejar abierta la línea de succión. Y vamos a dejar los ventiladores en marcha. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Vaciar el evaporador. Y ese es un punto muy importante porque si nosotros tenemos
amoníaco líquido, al momento de ingresar el gas caliente, se puede producir un golpe de ariete que hace que se produzca la rotura del evaporador. Entonces este punto es muy importante. Una vez que está vacío, se cierra la línea de succión y se ingresa el gas caliente. Se produce, es muy importante el ingreso del gas caliente, tratar de hacerlo de forma gradual, y una vez que ingresa, se deja el tiempo que se necesita en función de cada uno de los sistemas, se produce el deshielo y ahora se realiza el vaciado. Entonces, este vaciado también, esta evacuación la podemos hacer a través de controles de presiones, o algunos instaladores lo usan con trampeo de vapor. Dijimos que es un sistema muy eficiente. Es muy interesante este ejemplo, este caso de, esto es un centro de distribución. Tenemos una cámara de unos 70 por 14 por 35 metros de altura. En este caso he instalado 5 equipos del tipo penthouse. Es una instalación que además tiene un buen control en las zonas aledañas. Y como habíamos dicho que es un método muy eficiente, en este caso, considerando que por cada kilo de amoníaco que se condensa, nosotros estamos aportando 283 kilocalorías, en esta instalación están realizando un deshielo diario de 34 minutos. Es una cámara que trabaja a menos 32 de temperatura de evaporación y tenemos menos 23 de temperatura de sala. Ellos están realizando un solo deshielo diario de 34 minutos. El ciclo completo, lo que expliqué en la gráfica anterior, el ciclo completo. Y están teniendo la temperatura de la cámara en ese proceso de deshielo de menos 23 a menos 19. Y una vez que inician el proceso, vuelven a régimen en solo 5 minutos. Entonces, es un sistema muy eficiente. En este caso es un equipo también de 10 milímetros de separación de aleta. Este sistema, cuando es bien aplicado, cuando tenemos buenos parámetros controlados, realmente es sorprendente lo que podemos lograr. Antes de entrar al final de la charla, no quería dejar de aclarar que si bien más allá de todos los procesos de deshielo que tenemos, es muy importante que analicemos las condiciones de las zonas contiguas. ¿A qué me refiero con esto? A las anticámaras y a los docks de cargas. Así como dijimos que la formación de hielo es una situación indeseable, se genera por la alta infiltración de humedad, de aire húmedo, entonces tenemos una buena forma de controlar en estas zonas a través de los equipos deshumectadores o deshumidificadores realizar este control de humedad. Quizás esto ya sea un buen tema para una próxima charla, ¿por qué no? Pero no quería dejar de mencionarlos porque es muy importante que nosotros cuando analicemos un deshielo analicemos todo nuestro sistema. Y el uso de equipos deshumectadores es un buen detalle, es un buen uso y costumbre. El equipo deshumectador es ni más ni menos que una serpentina de frío o una serpentina de calor, y permite esa serpentina de calor disminuir la humedad relativa que hay en la sala. No quería dejar de mencionarlos para tener en cuenta. Ahora sí, ya llegando al final, si bien estamos hablando de que tenemos una situación inevitable, que es la formación de hielo, sí tenemos que lograr que nuestro evaporador trabaje limpio, porque nosotros hemos calculado el equipo para una determinada capacidad, y si nosotros logramos que trabaje limpio, estamos optimizando ese diseño para el cual fue. A veces sobredimensionamos las cámaras, pero no tenemos que ser abusivos de esta situación.
Y para poder tener esos buenos rendimientos necesitamos buenos procedimientos de deshielo. No esperar a que los equipos estén bloqueados para iniciar los procesos de deshielo, tener los procesos automatizados, los procesos de deshielo automatizados, tener la ubicación de sensores que nos permitan a nosotros tomar las decisiones de cuándo accionar o no los deshielos, hacer un deshielo adecuado, remover completamente el hielo, no hacer deshielos parciales, no dejar que se salpique hielo y se acumule en otros lugares, evacuar todo el agua de ese deshielo. No hay una fórmula. Nosotros como fabricantes de evaporadores no tenemos la solución, porque cada aplicación, cada cámara va a tener sus propias condiciones, sus propias características, y cada usuario, a través del conocimiento, de forma experimental, va a ir determinando la mejor forma para hacer el deshielo. Pero sí sabemos que es posible que cada usuario tenga una buena solución y consiga tener un buen proceso de deshielo, determinar las frecuencias y los tiempos que va a necesitar para cada una de sus cámaras. Con esto llegamos al final y los espero en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Vamos a responder algunas de las consultas que están llegando, bueno, que recibimos y que están llegando en el chat. Algunas nos estaban consultando qué tan eficiente es el método de deshielo por agua en cámaras bajo cero, o bueno, como lo reformuló Fabián Núñez en el chat, si es apto para trabajar en equipos que trabajan a temperaturas de, por ejemplo, menos 25 grados. Cuando hablamos del sistema de deshielo en la presentación comentamos, y creo que es una buena oportunidad para reforzar el concepto de que podemos utilizar métodos combinados de deshielo. No tenemos que pensarlo como un método exclusivo. Si el deshielo por agua lo pensamos exclusivamente como método único, tenemos que, como mencionábamos, es un deshielo en el cual tenemos que controlar el caudal del agua para que no se produzca un rebalse en la bandeja o salpicaduras, porque justamente en estas cámaras donde trabajan a temperaturas inferiores a 0 grado, vamos a generar formación de hielo en lugares indeseados. No se recomienda como método exclusivo para cámaras que trabajan a bajas temperaturas, pero sí se recomienda como un método de seguridad. Nosotros podemos tener otro método de deshielo, como puede ser el gas caliente. Una vez que el gas caliente ya empezó a hacer efecto ese deshielo, empezó a derretirlo, vamos a ver que se forman unas cavernas donde empieza ya a salir el hielo, el agua, y con un sistema por lluvia, un sistema de agua, de deshielo, logramos acelerar ese proceso. Entonces lo podemos usar como seguridad, lo podemos usar como un refuerzo. Esa es un poco la recomendación que se hace en cámaras de congelado. Otras consultas que recibimos en cuanto nos preguntaban por los métodos de deshielo para los equipos que trabajan con refrigerante CO2. Por cuestiones de tiempo, no lo incluimos en la presentación, así que creo que está muy bien la pregunta para darnos lugar a complementar el tema. En los equipos en CO2 utilizamos los mismos sistemas de deshielo, podemos usar deshielo eléctrico, podemos usar deshielo por gas caliente, pero uno de los sistemas muy utilizados es el deshielo por glicol, que es justamente el que excluimos de la charla.
¿En qué consiste el deshielo por glicol? El evaporador se fabrica con un serpentín adicional, un serpentín extra con sus conexiones independientes, intercalado entre las tuberías del serpentín de frío. Entonces, por este serpentín se hace circular el glicol caliente. Mayormente se utiliza propilenglicol en concentraciones de 35-50% para evitar ante alguna eventualidad que no se congele el fluido. A unas temperaturas de 15-20 grados circula el glicol caliente por ese circuito y de esa forma se realiza el deshielo. Este es uno de los métodos que más se utiliza con el refrigerante CO2. Y también respecto del CO2, nos consultaban si para las tuberías, para los caños, tenemos que tener algún arreglo, alguna consideración especial. Para responder esta pregunta me gustaría hacer una salvedad, algún comentario adicional. Los equipos que trabajan con refrigerante CO2 pueden ser fabricados con tuberías de acero inoxidable o con tuberías de cobre, ¿sí? Tenemos las dos alternativas. En los sistemas de CO2 tenemos siempre grandes diferencias de presiones. Es una de las mayores complicaciones que presentan estas instalaciones. Tenemos diferencias, presiones de 10 bar hasta presiones de 120 bar presentes en el sistema. Entonces, cuando nosotros tengamos que pedir a un proveedor un evaporador para trabajar con sistema de CO2, es muy importante que se nos indique cuáles son las presiones de diseño. Las presiones de diseño, las presiones de las válvulas de seguridad, cuál es la presión de evaporación. Y en este caso, particularmente, si vamos a utilizar deshielo por gas caliente, ¿sí? Que nos indiquen cuál es esa presión. ¿Por qué? Porque los evaporadores se construyen con tuberías de diferentes espesores según estas presiones de trabajo. Entonces, no hay un arreglo especial para usamos las mismas configuraciones que otros refrigerantes en cuanto a disposición de aletas, pero sí es importante especificar cuáles son las presiones para seleccionar un espesor de caño adecuado a esas presiones en el sistema. Esto aplica para todo lo que sea tuberías de cobre, todo lo que es tuberías de amoníaco, caños de amoníaco, tenemos mayores disponibilidad para las presiones de diseño, no se torna crítico en este tipo de material. Bueno, cumplimos un poquito el tiempo destinado a estas preguntas. Vamos a dar paso a la próxima charla y nos encontramos en la mesa redonda para ampliar algunas cuestiones más.